Venimos hablando las últimas semanas del papel del sistema inmune, de los macrófagos, en la progresión y el mantenimiento de la endometriosis. Veíamos como los macrófagos M1, altamente inflamatorios, cuyo sustrato energético es la glucosa, forman parte de las fases iniciales de la endometriosis y como en las fases tardías o estadios avanzados son los macrófagos M2, que en principio son antiinflamatorios, pero están muy presentes en la reparación de tejido, cuyo sustrato energético es la grasa, están presentes en las fases avanzadas. Es cierto que os explicaba hace unas semanas que no es de extrañar que estos macrófagos M2 formen parte de las fases tardías o avanzadas por la naturaleza de la mujer y de las estructuras y los órganos estrógeno dependientes, que pasan continuamente por procesos de inflamación, desinflamación, reparación, inflamación, desinflamación, reparación. Uno de los objetivos es hacer que estos procesos sean lo más eficientes posibles, pero igualmente una de las intervenciones que proponemos en medicina funcional, en psiconeuroinmunología clínica, es abordar la endometriosis intentando hackear el efecto Warburg, esa vía de continua captación de glucosa vía dar o proponer estrategias terapéuticas alimenticias o nutricionales basadas en la grasa como sustrato energético. Eso hará proliferar también los macrófagos M2, que tienen como sustrato energético la grasa. Y ahí es donde viene la preocupación. Si hay macrófagos M2 implicados en la progresión de la endometriosis y también del cáncer, porque también están ahí implicados, deberíamos saber cómo modular esos macrófagos M2 para que sean antiinflamatorios y no protumoración o proendometriosis. Y aparecía este paper esta semana hablando con Néstor sobre este tema, con Néstor Sánchez, hablando de los subtipos de macrófagos. Encontraba este paper muy interesante en el que habla de los subtipos y de cuáles son los estímulos para cada uno de esos macrófagos. Fijaros qué interesante. Los macrófagos M2A, que son los antiinflamatorios puramente, tienen como estímulo citoquinas antiinflamatorias. En cambio, los 2B, los 2T y los 2D, sospechosamente, tienen como estimuladores lipopolisacáridos, membrana externa de las membranas de las bacterias gram negativo, inflamatorios, endotoxemia, glucocorticoides y también interleuquina 6 y de nuevo aquí lipopolisacáridos. Fijaros que ya la función de este tipo de macrófagos, los B, los C y los D, ya no nos gustan tanto. Es inmunorreguladora, pero también inmunosupresión, progresión de tumores, angiogénesis, y nos podríamos plantear si el sustrato energético es el mismo, que es la grasa, la grasa para los macrófagos M2, ¿cómo podemos hacer para intentar polarizar esos macrófagos M2 hacia los macrófagos 2A, que son los que nos interesan? Pues fijaros cómo son el contexto inflamatorio de nuevo, el contexto del microambiente y de la mujer que tiene o que padece de endometriosis, o que sufre de endometriosis, lo que va a hacer que se genere un tipo de polarización más beneficiosa o menos beneficiosa. Fijaros, lipopolisacáridos, complejos inmunocompetentes, citoquinas, radiación, estrés oxidativo, como ese es el contexto que deberíamos modular, de ahí que en la endometriosis tengamos que atender a muchos mecanismos de acción, aunque sigamos dando la grasa como sustrato energético prioritario para intentar hackear el efecto Warburg y a la vez hacer que proliferen esos macrófagos M2. Pero modulando el contexto inflamatorio, eso es lo que va a conseguir que esos macrófagos M2 sean polarizados o se polaricen, mejor dicho, hacia macrófagos M2 realmente inmunomoduladores y que no promuevan el crecimiento del tumor o en este caso de las lesiones endometriósicas. Fijaros como curiosidad lo último, a esto profundizaremos mucho en este fin de semana en el curso de gestión estrogénica y contexto inflamatorio. Fijaros cómo los complejos inmunocompetentes estimulan la fosfoinositol trisquinasa y la AKT, que son los mismos señalizadores internos celulares que estimula la insulina. Por tanto, si no corregimos el contexto inflamatorio, por mucho que propongamos estrategias desde las dietas cetogénicas, los ayunos y la grasa como sustrato energético, se van a seguir manteniendo esas vías de proliferación y de crecimiento celular, las mismas que estimula la insulina, pero en ausencia de insulina, simplemente con la presencia continuada de un contexto inflamatorio. Espero que haya sido de vuestro interés. Si queréis saber más, este fin de semana, curso de gestión estrogénica y contexto inflamatorio. osanasaludacademy.podia.com. Os podéis dirigir allí e inscribiros. Un saludo. Buen fin de semana.